En contraste con la solvente tradición diplomática de México, que se ha traducido en múltiples asilos humanitarios, participación en negociaciones de paz y relaciones comerciales sólidas desde la época de Lázaro Cárdenas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una enérgica agenda de política interior, pero ha mostrado desinterés y falta de presencia hacia el exterior. Desde que inició su gobierno y nombró a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, AMLO ha depositado en el canciller toda la visibilidad de México en el exterior, pero no por ello México ha evitado controversias a nivel internacional. Por ejemplo, con España han surgido polémicas, por enviarle al rey una carta en la que le exige pedir perdón a México por los excesos de la conquista cometidos hace 500 años. También destacó la amistad del morenista con Donald Trump mientras fue presidente de Estados Unidos, pese a sus políticas racistas y anti-inmigrantes, como la separación de familias en la frontera y el programa conocido como Quédate en México, que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en nuestro país mientras se procesaban sus casos, lo que causó crisis en algunas ciudades fronterizas. En la frontera sur mexicana han sido documentadas y censuradas violaciones a los derechos de los migrantes centroamericanos. El caso más reciente fue el asesinato de Victoria, una refugiada salvadoreña quien murió asfixiada por la policía de Tulum en Quintana Roo. El 3 de noviembre de 2020, el país vecino celebró elecciones presidenciales y triunfó el demócrata Joe Biden. Pese a ello, López Obrador y el ruso Vladimir Putin fueron los únicos mandatarios que no felicitaron a Biden, sino hasta varias semanas después. Envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. Con los países sudamericanos, AMLO causó polémica al dar asilo político a Evo Morales, quien fue depuesto de la presidencia de Bolivia mediante un golpe de Estado, tras pretender un cuarto periodo presidencial mediante unas elecciones que fueron calificadas como fraudulentas por parte de organismos internacionales. Respecto a Venezuela, AMLO ha sido criticado por respaldar a Nicolás Maduro y reconocer las elecciones realizadas bajo el chavismo, aunque éstas han presentado irregularidades, de acuerdo con varias naciones. Respecto a la crisis por la COVID-19, López Obrador ha tenido que negociar con algunos presidentes vía telefónica sobre la compra de vacunas. Sin embargo, terminó culpando a la ONU de acaparar las dosis y dejar desprotegido a México. Tenemos el 20% y hay 80 países que no tienen una sola dosis. Es una gran injusticia. Y vuelvo a decir con todo respeto, ¿y dónde está la ONU? En materia diplomática, AMLO ha realizado dos nombramientos polémicos, el de Josefa González Blanco como embajadora en Reino Unido, quien fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en los primeros 5 meses del actual gobierno federal, pero se vio obligada a renunciar cuando se hizo público que, en mayo de 2019, obligó a retrasar un vuelo comercial para poder abordarlo. Y el de Isabel Arvide, una periodista sin experiencia diplomática como cónsul en Estambul, en Turquía. Arvide fue quien, en una mañanera, propuso una ley para no llamar mezquino al mandatario y también le pidió a AMLO asignar publicidad oficial a medios digitales. Igual de polémica que estos nombramientos fue la participación de la secretaria de Energía, Rocío Nale, ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo y miembros invitados, en abril de 2020. Ya que el encuentro se alargó hasta 7 horas debido a su negativa para aceptar una baja en la producción de barriles diarios. Incluso, Nale se retiró varias veces para consultar las decisiones con López Obrador. Debido a esto, el acuerdo multilateral estuvo en riesgo y México pasó de ser visto como un facilitador de los acuerdos petroleros a uno que obstaculiza. Ya en 2021, asociaciones del sector privado de Estados Unidos acusaron a México de violaciones al TEMEC, por lo que el gobierno del país vecino exigió al presidente mexicano respetar las inversiones y que haya trato justo en el sector energético. Por si fuera poco, el 30 de marzo pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a San Juana Martínez, directora de Notimex, la agencia informativa del Estado mexicano, y que se encuentra en huelga desde hace más de un año, de participar en ataques contra periodistas críticos, un asunto que el presidente desestimó. Además, el turismo internacional se ha desplomado, de acuerdo con el INEGI. El gasto de los visitantes cayó estrepitosamente en febrero de 2021, con una variación de menos 66.1% en comparación con el año pasado. A pesar de las críticas por todas estas controversias, AMLO insiste en sus otros datos e incluso afirmó que es el segundo presidente mejor calificado en el mundo por su trabajo ante la pandemia de COVID-19, por encima de mandatarios como Angela Merkel de Alemania, Emmanuel Macron de Francia y Justin Trudeau de Canadá.
Este optimismo contrasta con el pésimo manejo de la pandemia que el gobierno de AMLO ha mostrado, pues no ha seguido recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como el uso generalizado del cubrebocas y la aplicación de pruebas para detectar casos tempranos, el cierre del comercio sin estímulos a trabajadores para permanecer en casa y una estrategia deficiente para aplicar las vacunas. I think this is a very serious problem, and we would like to ask Mexico to be very serious. AMLO había prometido no ser candil de la calle, obscuridad de la casa en política exterior, pero la realidad muestra que hay obscuridad en México y que, además, la imagen de nuestro país ante el mundo está en uno de sus peores momentos.